Psalm 22 Salmos 22 is a great example. es un gran ejemplo. David starts by saying, David empieza diciendo, my God, why have you abandoned me? mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Okay. But within a few verses Pero en unos cuantos versículos of him describing how he felt, de describir cómo David se está sintiendo, okay, just after a few verses, nada más después de unos cuantos versículos, he starts to prophesy él empieza a profetizar of how Jesus would be feeling de cómo es que Jesús se iba a estar sintiendo when his hands are nailed to a cross, cuando sus manos iban a estar clavadas en una cruz, how they would cast lots for his garments, cómo es que iban a tirar suertes por sus prendas okay, and divide his clothes, y dividirse su ropa, how all of his bones would feel disconnected, cómo es que todos sus huesos iban a ser desconectados, and even afterwards, y aún después, how he would be resurrected. cómo es que él iba a ser resucitado. And then at the end of that psalm, Y al final de ese salmo, he returns back to his feelings, regresa nuevamente a su forma de sentir de David. okay? And he says, I know you're with me, Y dice, yo sé que tú estás conmigo, okay? And his confidence is strengthened. y su confianza lo refuerza. Right? That's typical in prophecy. Esto es muy típico en la profecía. You begin by experiencing something, Empiezas experimentando algo and then there's a jump to a future event y luego es un brinco a un evento futuro that's similar in its circumstances, que es similar en las circunstancias. okay? And it can be in one verse, Y puede ser en un versículo. okay? For example, when it talks about the king of Babylon Por ejemplo, cuando habla sobre el rey de Babilonia and the king of Tyre, y el rey de Tire, okay? It talks about the king habla sobre el rey specifically específicamente and the arrogance of that king. y la arrogancia de ese rey. And without giving us a warning, Y sin darnos una advertencia, it jumps to a different prophecy brinca a una profecía diferente about how Satan fell de cómo se sentía Satanás. and how he fell, Oh, perdón, cómo falló Satanás. okay? So, and then it goes back to the king of Babylon. Y luego se regresa nuevamente al hablar del rey de And Babilonia. if you listen to the first class, you'll understand why they do that. Y si escuchan la primera clase se van a dar cuenta por qué es que hace eso. Okay, it was common in prophecy. Era algo común en la profecía. But this one Pero esta is so specific, es muy específica. but it's going to give us some clues Pero nos va a dar unas claves in how to interpret de cómo interpretar what we call war prophecies. lo que le llamamos profecías de guerra. Okay, and there are many in the Bible. Y hay muchas en la Biblia. Prophecies about how an enemy would be destroyed. Profecías de cómo el enemigo iba a ser destruido. Now, this is very relevant for Revelation. Ahora, esta parte es muy revelante para Apocalipsis. Okay, because this type of literature, Porque este tipo de literatura, apocalyptic literature, la literatura apocalíptica, okay, this is the same type in Daniel este es el mismo tipo en Daniel that we're going to see in Revelation, de la que vamos a ver en Apocalipsis and that is still future. y que sigue siendo futuro. Okay, so it should help us to know what to expect. Así que nos ayuda It should help us understand what to nos expect, debe de ayudar to understand a entender what to expect qué esperar in the prophecies en las profecías about wars sobre las guerras in Revelation. en Apocalipsis. Okay. For one example, Un ejemplo, when it says a nation to the east, cuando dice una nación del este okay, fights against a nation to the west. pelea con una nación del oeste.
that dividing line of east and west esa línea divisora del este y el oeste is Jerusalem. es Jerusalén. It doesn't mean No quiere decir that anything in Asia is the east. que cualquier parte en Asia es el este. That's how we think about it. Así es como nosotros pensamos que es Africa, África, Europe, Europa, Asia, Asia, Russia, Rusia, these are all the east. toda esta parte es del este. But when it mentions Russia, Pero cuando menciona a Rusia, it calls it the north le llama el norte, because that was up from Israel, from porque Jerusalem. eso estaba arriba de Jerusalén. When it's south, it's Africa, Cuando es sur, es África. okay? And the west Y el oeste has nothing to do with the United States. no tiene nada que ver con Estados Unidos. It's Greece Es Grecia and Rome. y Roma. That's the west, Ese es el oeste, okay? According to biblical prophecy. de acuerdo a la profecía bíblica. So in Revelation, Así que en Apocalipsis, when it says a nation from the east cuando dice que una nación del este with 1,000,000 men in its army, con un ejército de 1,000,000 de hombres, okay, we assume that's probably China. nosotros asumimos que probablemente ese sea China. But anything east of Jerusalem Pero cualquiera al este de Jerusalén could be that army. puede ser ese ejército. It could be Turkey, Puede ser Turquía, could be Islam, puede ser Islam, could be India. puede ser India. La We don't India. know. No sabemos. It could be anything to the east. Puede ser cualquier cosa del este. When we think of east, Cuando nosotros pensamos este, we think China. pensamos en China. And 1,000,000 men in the army? Y 1,000,000 de hombres en el ejército. I remember in the 80s Yo recuerdo que en los 80, when China finally had 1,000,000 men in its army, cuando China finalmente llegó al 1,000,000 de hombres en su ejército, everybody said, todos dijeron, then it's China. That's got to be it. entonces tiene que ser China. Right now, the United Nations has over 1,000,000 men in its army. Ahorita las Naciones Unidas tienen más de 1,000,000 de hombres en su ejército. In Islam, En Islam, if they were to fight against Israel, si ellos fueran los que pelearan en contra de Israel, they'd have more than 1,000,000 men, él tienen más de 1,000,000 de hombres en el ejército. easily. Fácil. It was considered impossible Antes era considerado imposible because of the populations of the nations. por las poblaciones de las naciones. Now we have 7.8 billion people, billion people in the world. Ahora tenemos 7.8 Ocho millones, Billones. billones de personas in the world. en el mundo. Many nations could have 1,000,000 man army. Muchas naciones pueden tener un ejército de 1,000,000. If they did a draft in the United States, Si if hicieran, they did an obligation, si obligaran a los hombres de Estados Unidos, they'd have easily 10 million. fácil pueden tener 10 millones. So many nations could fulfill that now. Así que ahora muchas naciones pueden cumplir So esto. this should keep us humble Esto nos debe de mantener humildes about assumptions sobre las asunciones in future prophecies. en las profecías futuras. Okay. You guys remember when the barcodes came out, right? Ustedes recuerdan cuando empezaron a salir los Códigos de productos. ¿Recuerdan? What did they say about it? ¿qué fue lo que dijeron al respecto? Los códigos en los productos para vender. What did they say about it? ¿Qué dijo? El 66. Así es. The mark of the beast. Marca de la bestia. Now everybody thinks it's a vaccine. Ahora todo el mundo piensa que va a ser la vacuna. My answer to that, Mi respuesta a eso, if they want to trick us into receiving a mark, que si ellos nos quieren engaño, engañar para recibir esa marca, okay,
not knowing what it is, sin que nosotros sepamos lo que es, to put something in us, de ponernos algo dentro, they could just put it in sugar la pueden poner hasta en el azúcar and we would all have it. y todos la tendríamos. They don't need to put it in a vaccine. No necesitan meterla en una vacuna. So it doesn't make any sense Así que no tiene ningún sentido that this vaccine que supuestamente esta vacuna is going to be the mark. va a ser la marca. Okay. It's going to be something that they tell us. Va a ser algo que nos van a decir lo que es. If you receive this mark, Y si nos dicen, si recibes esta marca, this thing on you, esta cosa, this en ti, identification, esta identificación, it means significa that you believe this person que tú crees en esta persona, who is in charge of this information quien está a cargo de esta información, is the savior of the world que esta persona es el Salvador del mundo and not Jesus. y no Jesús. It's not going to be something we do on accident. No va a ser algo que hagamos en accidente. Okay? It will be a choice. Será una decisión Voluntary, voluntariamente. that's the only way Esta es la única forma that God would judge us for it, por la que Dios nos pudiera juzgar for that crime, por for that thing. por esa cosa. Okay? So what we're going to see here in chapter 11 Lo que vamos a ver aquí en el capítulo 11 is this so specific. es que es tan específico, But it's going to help us to see what the symbols mean. pero nos va a ayudar qué es lo que significan los símbolos. Okay? So first in chapter 2, Primero en chapter 11, primero en el capítulo 11, verse 2, versículo 2, there are 4 future kings. hay 4 reyes futuros. Okay? You can read verse 2. Pueden leer el versículo 2, He says, now I tell you the truth. donde dice, ahora les digo la verdad. Sí, léelo, porfa, alguien. Daniel. Ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Okay. It mentions the name of Greece. Menciona el nombre de Grecia. Okay. It says the name. Dice el nombre, But it also says 3 kings will rise up. pero también dice que se levantarán 3 reyes. Now, the first thing we notice here Lo primero que notamos aquí, is not all of these had kings. que no todos estos tienen reyes. Okay. Alexander the Great Alejandro el Magno was not a king. no era un rey, He was a general. él era un general. He had authority over the army, Él tuvo autoridad sobre el ejército, but Greece was a democracy. pero Grecia era una democracia. Okay. He was a general, Él era un general, but he had authority. pero tenía autoridad. So this tells us Así que esto nos that when a dice prophecy says king, que cuando una profecía dice rey, it doesn't necessarily mean that title. no necesariamente quiere decir que tenga ese título. It might be a literal king, Quizás sea un rey literal, could be a leader of an army puede ser un líder de un ejército with a lot of authority. con mucha autoridad. It could even be an empire, Quizá también pueda ser un imperio, but it doesn't literally have to be a king. pero no necesariamente tiene que ser un rey. It doesn't even have to be a country. Ni siquiera ni siquiera necesita ser un país. Okay. So it says the 4th king Dice, el cuarto rey is going to be richer than the other 3.
va a ser más rico que los otros tres. Okay. So either the angel left out the king Cyrus, O el ángel dejó afuera al rey Ciro, or he was looking to the future, o estaba viendo hacia el futuro, or he ignored the king of Persia, o ignoró al rey de Persia, which was named Smerdis. que su nombre era... Smerdis. ¿Cómo? Smerdis is not in there. Okay. Smerdis. That's a king in 522 Este es un rey del 522 to 521, al 521. because that king only ruled for 1 year, Porque este rey nada más reinó por un año and he was declared a fake king. y fue declarado como un rey falso. But according to this, Pero de acuerdo a esto, there would be 4 kings in Persia. habrá 4 reyes en Persia. Okay, no mention of Cyrus, No hay ninguna mención de Ciro, or no mention of this fake king, tampoco hay una mención de este rey falso, because literally there were 5. porque literalmente había 5. Okay, possibly he's talking about future kings. Quizá esté hablando sobre reyes futuros. Okay, so that's one thing that we see. Esa es una cosa que vemos. Most of the time in prophecy, La mayoría del tiempo It- en la profecía it talks about a series of events, habla de una serie de eventos, but it doesn't always tell us when those events start. pero no siempre nos dice cuándo ese evento va a empezar. Okay, it's very open that way. Es muy abierto de esa forma. Okay, and it talks about Persia and Greek. Y habla sobre de Persia y Grecia. Now, the reason it mentions these 2 empires La razón por la que menciona estos dos imperios is because these directly affect Israel. es porque esto afecta directamente a Israel. Now, at the same time of these empires, Al mismo tiempo de estos imperios, there were 3 other empires in the rest of the world. había otros 3 imperios en el resto del mundo. One in Europe, Uno en Europa, one in Russia, otro en Rusia one in China. y otro en China. It doesn't mention them Pero no los menciona because they're not relevant to Israel. porque esos no son relevantes a Israel. Now, that helps us also to understand Esto también nos ayuda a entender why United States isn't mentioned, por qué Estados Unidos no se menciona or any other of these other o kingdoms ninguno de estos otros reinados in Revelation. en Apocalipsis. It just means Únicamente quiere decir they don't have any impact on Israel. que ellos no tienen ningún impacto en Israel. Okay, it doesn't mean they don't exist. No quiere decir que no existan, Just means solo they're significa not relevant que no son relevantes to these specific wars. a estas guerras específicas. It wouldn't surprise me No me sorprendería if a war broke out que si una guerra empezara between the Islamics and Israel, entre Israel y los islámicos, if there was a Democratic president, si hubiera un presidente demócrata, if they would decide to stay neutral. si este Decir, decidiría mantenerse neutro. that wouldn't surprise me at all. Esto no me sorprendería nada They would say, we're not going to get involved. que dijeran no nos queremos meter. Now, probably if it's a Republican president, Ahora, probablemente si haya algún presidente republicano, they would get involved. quizás sí se involucren. But maybe Congress would say no. O a lo mejor el Congreso les diga que no. We don't know. No lo sabemos. But it doesn't necessarily mean, Pero no necesariamente quiere decir, like some people say, como algunas personas lo dicen, that either Babylon is the United States o que Babilonia es Estados Unidos or United States doesn't exist. o que Estados Unidos no existe. All it means, Lo único que quiere decir it's not relevant. es que no es relevante. They don't get involved. Ellos no se envuelven. Okay. So we can ignore any supposed prophecies Podemos ignorar esas supuestas profecías that say que dicen Babylon is the United States Babilonia es Estados Unidos because they have to be involved, porque tienen que estar envueltos or o United States has to be destroyed. Estados Unidos tiene que ser destruido.
Okay. And I've heard both of those. Y yo he escuchado ambos. You probably have two on YouTube, right? Quizá ustedes también lo hayan escuchado en YouTube, ¿verdad? Okay. And that's the reasons for it. Esas son las razones por lo que lo dicen. What that tells me, Lo que eso me dice a mí they haven't studied prophecy. es que no han estudiado la profecía. Okay. Because just because it's not mentioned Porque nada más porque no se ha mencionado, doesn't mean it's not there. no quiere decir que no esté allí. Russia had a great empire. Grecia Russia o Rusia had a huge tuvo empire un gran imperio at the same time of these empires. al mismo tiempo que estos otros imperios, They just never got involved. solamente que nunca se involucraron. So it doesn't mention them. Por eso no los mencionan. Okay. Then in verses 3 and 4, Luego los versículos 3 y 4 it says, then a mighty king will arise. dice que un rey poderoso se levantará. Go ahead, read 3 and 4. Se levantará entonces un rey poderoso que gobernará con gran autoridad y hará lo que le plazca. Pero cuando se haya levantado, su reino será fragmentado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el poder que ejerció, pues su reino será arrancado y dado a los otros fuera de ellos. Now that sounds pretty confusing, right? Esto suena confuso, ¿verdad? If we heard this prophecy today, Si escucháramos esta profecía en el día de hoy, how would we interpret it? ¿cómo la interpretaríamos? Okay. Pues que un país va a ser como desmantelado y repartido en pedazos para otros. Very Eso es lo general. que entiendo, pero no sabemos qué. ¿Verdad? Right. Now we know Ahora sabemos how it was fulfilled. cómo fue llenado. It's much more specific, Fue más específico. but there are symbols Pero hay símbolos that are very general. que son muy generales. A mighty king will arise. Un rey poderoso se levantará. That adjective is very specific. Ese adjetivo es muy específico. He's a powerful king. Es un rey poderoso. Now, if it just talked about 4 kings Si nada más hablara de 4 reyes of the Media-Persian Empire, del imperio Media-Persian, medio persio, but this one's called a mighty king, pero le llaman un rey poderoso, that tells us esto nos dice somehow he's more powerful than the other ones. que de alguna forma él es más poderoso que los demás. And it even describes his dominion Y aún describe su dominio, as a great dominion. que tiene una gran autoridad. Now, the other thing we learn, Lo otro que aprendimos, because this is Alexander the Great, porque este es Alejandro el Magno. okay? And it's interesting because when he died, Es interesante porque cuando él murió, his kingdom was divided up into 4 territories, su reino se dividió en 4 territorios. okay? But when it says great dominion, Pero cuando dice gran autoridad o dominio, okay, the way we understand the world today, la forma como entendemos al mundo el día de hoy, this didn't even come close to covering all of the world. esto ni siquiera llegó cercano a cubrir todo el mundo. It was a small section in Middle East, Era una pequeña sección en el medio oeste, este, a little bit of Europe, un poquito arriba de Europa, a small section of Northern Africa, una pequeña sección del sur, of de North África, Africa, del norte de África, never even went down to South Africa ni siquiera llegó al sur de África or Upper Europe o la parte de arriba de Europa, with the Vikings and the French and the English con los vikingos, con los franceses y en Rusia, ¿no? and the Vikings Ya. and the English and the A los French, ingleses okay, or the Germans, o los Alemanes, alemanes. okay. There was a major group of German tribes
había un grupo muy grande de tribus alemanas who nobody could stop. que nadie los podía parar. And the Vikings Y los vikingos were incredibly fierce warriors. eran unos guerreros muy fuertes, Okay. Nobody could survive their attacks. que nadie podía sobrevivir sus ataques. Doesn't even mention them. Ni siquiera los mencionan aquí. Okay. So we should expect Así que debemos de esperar, when we read a prophecy cada que leemos una profecía about wars sobre guerras, that there's a lot of metaphors, de que hay muchas metáforas, okay? A lot of exaggerations. muchas exageraciones. The four winds of the heaven Los cuatro vientos del cielo sounds like the whole universe, suena como todo el universo, or at least the whole planet. o de menos de todo el planeta. But the reality Pero la realidad is each of these sections, que cada una de estas secciones, we're about a third of the size of the United States. nosotros somos como una tercera parte. They were about, Oh, each ellos. section was Cada about a sección third, era como una tercera parte de Estados Unidos, about the size of Mexico, más o menos como el tamaño de México okay? And maybe some other Central American y countries. quizá algunas de las partes de Centroamérica. They weren't huge, No eran tan grandes así, but it's typical in conversations about, in prophecies about wars, pero es típico en las profecías sobre las guerras to use these kind of terms. el usar este tipo de términos. Again, that's going to help us in Revelation, Nuevamente, esto nos va a ayudar en Apocalipsis, because when it says porque cuando dice they come from all over the earth, que vienen de todo el mundo, it doesn't necessarily mean the entire planet. no necesariamente quiere decir que todo el planeta completo. Okay. The final battle of Armageddon, La guerra final del Armagedón it says in there dice allí that they come from all over the world que vienen de todas partes del mundo to fight against Jesus in Israel. para pelear contra Jesús en Israel. That doesn't necessarily mean Esto no necesariamente quiere decir that they literally come from all over the world. que literalmente van a venir de todas partes del mundo. It could just mean Puede nada más that significar a lot of the people que muchas personas that are against God, que están en contra de Dios they come for this battle. van a ir a esa batalla. Okay. It says in this valley Dice que en este valle of Armageddon de Armagedón, that the blood is going to go up to the bridle of a horse. que la sangre va a subir hasta el pecho de un caballo In the valley. en ese valle. Is that literal? ¿Es eso literal? Probably not. Probable no. Based on how we understand prophecy, Basado como entendemos la profecía, it just means únicamente quiere decir a lot of people are going to die. que mucha gente va a morir, Okay. More than we could imagine. más de lo que nos podemos imaginar. Okay. Because if we use the rules of prophecy, Porque si usamos las reglas de la profecía, it might literally happen. probablemente O posible. posiblemente suceda literalmente, But it also could mean pero también puede significar that just a lot of people are going to die. que nomás mucha gente va a morir. You mentioned somewhere where they're going to be bury them all the dead for 7 months. Wow. Yeah. Hay una sección habla sobre ellos puso los cuerpos de los muertos para 7 meses para Van a enterrar a los muertos por 7 meses, un grupo grande que se Okay. va a dedicar nomás a eso. Now, when it says 7 months, Ahora, cuando dice 7 meses, according to rules of prophecy, de acuerdo a las reglas de la profecía, normally that means 7 No. months. normalmente eso quiere decir que sí serán los 7 meses. Okay. Because when we see dates Porque cuando vemos fechas and descriptions of days, y descripciones de fechas,
Normally, it's very detailed, Normalmente es muy detallado, very literal, muy literal, very precise. muy preciso. Okay. So, but does it mean they'll be burying them? Pero quiere decir que van a estar enterrándolos, All of the bodies? todos los cuerpos. It might just mean for 7 months, Quizá nada más quiera decir que por 7 meses they're cleaning up all the residue from the war. están limpiando todo lo que quedó de la guerra. Okay. So, because that's typical in prophecy Porque esto es típico en la profecía, to use slight exaggerations. el usar estas Exaggeraciones. exageraciones, estas pequeñas exageraciones. Okay. And sometimes big exaggerations. A A veces veces son son grandes. grandes. Dice But slide. exactly. It's typical to have slight, but sometimes they're even big exaggerations. So, Es típico el tener pequeñas, pero también el tener exageradamente grandes. okay. So it says in verse 4, En el 3 and 4. versículo 3 y 4 he rules according to his will. dice que él gobernará de acuerdo a su voluntad. Okay. Now, Alexander the Great Ahora Alejandro el Magno, was definitely a great ruler. definitivamente él sí fue un gran Gobernador. gobernador. He was never literally a king. No fue literalmente un rey, He was a general, él era un general, but they call him a king in scripture. pero en las escrituras le llaman un rey. Okay. So Por reinar, quizá. now it also says También dice his kingdom was divided que su reinado iba a ser dividido, not to his children. no a sus hijos, Okay. no a sus descendientes. Okay. And none of Alexander's descendants Y ninguno de los descendientes de Alejandro ended up ruling over that empire. terminaron reinando ese imperio. Okay. He left 3 heirs. Él dejó a 3 herederos. He had a half brother named Philip Tenía un medio hermano llamado Felipe, who had a mental problem. quien tenía un problema mental. He had a son that was born after Alexander died, Tuvo un hijo que nació después de que murió Alejandro, who was not a son of a wife of his, quien no es un hijo de alguna esposa. de su esposa. And this son was named Hercules. Y este hijo fue llamado Hércules. Okay. And he had a half brother Y tuvo un medio hermano and another son after Alexander died. y otro hijo después de que Alejandro murió. These two Estos sons dos hijos were considered co-monarchs. eran considerados como monarcas. Each of them had somebody who ruled for them Cada uno de ellos tenían alguien quienes reinaban por ellos, because they were too young. porque ellos estaban muy jóvenes, eran muy Okay. chicos. But eventually, Pero eventualmente all the fighting among those leaders todos los pleitos entre esos líderes ended up killing all of Alexander's children. terminaron matando a todos los hijos de Alejandro. That's a very specific prophecy. Esta es una profecía muy específica. What are the chances? ¿Cuáles son las Las chances. las chances? The Spanglish. Probabilidades. Probabilidades. Ok, las Sí. probabilidades? The Spanglish, sí. Chances. Hay un chance. What are the probabilities ¿Cuáles son las probabilidades that a man that powerful de que un hombre tan poderoso así wouldn't have a child no tuviera un hijo that would take over his empire? que tomara su imperio? Every other king Todos los otros reyes, in most of history en la mayoría de la historia, has a child who becomes a ruler after him. tuvieron un hijo quien reinó después de ellos. Okay? And even Alexander's father was a king. Y aún el padre de Alejandro también fue rey. So there would have been other brothers of Alejandro.
Así que tuvo que haber habido otros hermanos de Alejandro that could have taken it over, que pudieran haber tomado, but it doesn't happen pero no sucedió así. exactly like it says. Exactamente como lo dice. Okay? So there's a very specific fulfillment. Así que este es un cumplimiento muy específico. But after his death Pero después de su muerte and the death of his children, y la muerte de sus hijos, four generals, number there are four generals, there were four generals hubo cuatro generales that ended up taking over his empire. que terminaron tomando su imperio. Okay? There were four generals. I know. Okay. I don't know whether it's four or four. Yeah, four the number, yeah. Okay. Cuatro generales. And these are the divisions of the four winds of heaven. Y estas son las divisiones de los cuatro vientos del cielo. Okay? So four is very specific, Así que el cuatro es muy específico. but that phrase, Pero esa frase the winds of heaven, de los vientos del cielo seems to be very general. significa, parece ser muy general. Okay? Just four areas. Nada más cuatro áreas. Okay? Now, if you remember in Revelation, Si recuerdas en Apocalipsis, it says there are four angels dice que había cuatro ángeles. that go to the Que habrá ángeles cuatro ángeles that go to the four winds, que van a los cuatro vientos. right? ¿Sí? So we do not need to expect that Así que no tenemos que esperar eso to be literally over the entire planet. de que sea literal sobre todo el planeta completo. Okay? So it might be, Como pueda que sí sea, it could be like the virgin birth, puede ser algo como el nacimiento virgen, where the first time donde la primera vez it wasn't so supernatural, no era tan supernatural, it was a physical birth era un nacimiento físico to a woman a una mujer who was a virgin before. quien había sido una virgen anteriormente. She was a prophetess, Ella era una profetisa, which means she never was with a man. lo que quiere decir que nunca había estado con ningún hombre. So at the time of the prophecy, she was a virgin. Así que al tiempo de la profecía, ella era virgen. But then Isaiah Pero luego Isaías married her. se casó con ella. They had a child. Tuvieron un hijo, And so the virgin had a child. así que esa virgen tuvo un hijo. Okay. That was a literal fulfillment, Ese fue un cumplimiento literal, but not supernatural. pero no supernatural. The sign was, La señal era before it gets old enough que antes que el hijo fuera lo suficientemente mayor to understand good from evil, para entender lo bueno de lo malo, two nations would be destroyed. dos naciones iban a ser destruidas. And that's exactly what happened. Y eso fue exactamente lo que sucedió. And that was a shadow Y esto fue una sombra of what would happen with Jesus. de lo que sucedería con Jesús. He would be born to a virgin Él sería nacido a una virgen, who would still be a virgin quien seguiría siendo virgen at the time of his birth. en el tiempo de su nacimiento. And he would be a sign Y él sería la señal to Israel para Israel that if you don't repent de que si no se arrepentían and trust God y confiaban en Dios and accept him as your y protection, lo aceptaban a él como su protección, then you will be destroyed too. iban a ser destruidos también. God will judge you. Dios los iba a juzgar. The name Emmanuel, El nombre Emmanuel God is with us. significa Uh-huh. Dios es con nosotros. That Con meant nosotros. Esto significaba he is with you que él estaba contigo to either save you para salvarte or to judge you. o para juzgarte. That's why everybody was afraid when they came into the presence of God, Por eso es que todos tenían miedo cuando venían ante la presencia de Dios. because he was either there to judge you, Porque estaba allí o para juzgarte, like Sodom and Gomorrah, como Sodoma y Gomorra, like the captain of the armies, como el capitán de los ejércitos, before Israel went into the land of Canaan. antes de que Israel entrara a la tierra de Canaán.
Okay, when God appeared, Cuando Dios apareció, somebody was going to die cuando Dios aparecía, alguien iba a morir or somebody was going to get blessed. o alguien iba a ser bendecido. One of the two. Una de los dos. So when it says Emmanuel, Cuando dice Emmanuel, in the time of Isaiah, en el tiempo de Isaías, his child su hijo was proof era prueba that God was there to judge Israel. de que Dios estaba He allí, was there que él estaba allí para to judge juzgarlos Israel or save them, o para salvarlos, depending on whether they trusted in him or not. dependiendo si es que iban a confiar en él o no. Okay? And what happened after that? ¿Y qué sucedió después de eso? When Assyria came, Cuando Asiria llegó, Hezekiah trusted God. am, The king trusted God. el rey confió en Dios And because of that, y por eso the angel el ángel in one night en una noche killed over 180,000 soldiers mató a más de 180,000 soldados in the Assyrian army. en el ejército asirio. So they trusted in God Así que confiaron en Dios and God saved them. y Dios los salvó. Afterwards, Después they stopped trusting in God pararon de confiar en Dios and they went into captivity. y entraron a la cautividad. The same thing was true with Jesus. Igual fue con Jesús. He was born of a virgin, Fue nacido de una virgen supernaturally this time, supernaturalmente en esta vez. more literal than we could have imagined. Más literal de lo que nos lo pudiéramos ver imaginado. And not only that, No solo eso, it wasn't just an appearance, sino que no nada más era una apariencia, it was God era Dios literally with us. literalmente con nosotros. More literal fulfillment. Un cumplimiento más literal. But because they rejected him, Pero porque lo rechazaron, they were destroyed ellos fueron destruidos and sent into captivity y fueron mandados al cautiverio until 1945. hasta 1945. Okay. When Israel came back out of captivity Cuando Israel regresó del cautiverio and became a nation again. y se volvió a ser nación. That's a long punishment. Ese es un castigo muy largo. 1,890 years. 1890 años. That was their last captivity. Esa fue su última cautividad. Okay. Now, in this way, De esta forma, in chapter 11 of Daniel, del capítulo De 11 Daniel. de Daniel, it may be that the first time quizá haya sido que la primera vez this fulfillment este cumplimiento of this great dominion de este gran dominio is just symbolic nada más sea simbólico of something much bigger. de algo más grande. But that remains to be seen, okay? We Pero don't know eso that yet, todavía no se ve okay? y no lo sabemos. But let's get back to the specifics. Verse 5, Vamos a regresarnos a lo específico en el versículo 5. the king of the south, Entonces el rey del sur, now that was the section in northern Africa, esta era la sección del norte de África, in Egypt, en Egipto. okay? He became strong, Él se hizo poderoso okay? And he took over the Holy Land, y él tomó la tierra santa. okay? And one of his princes was too, Y uno de sus príncipes también. okay? Now, this ruler was named Ptolemy, Este gobernador, su nombre era Ptolemy, Ptolomeo. okay? He had a prince named Seleucus. Tenía un príncipe llamado Seleucus. Seleuco. ¿Cómo? Seleuco. Seleuco. Ah, ¿De Ptolomeo? ¿Teleuco? Ujú. Ah, sí. Seleuco. Wow, ok. Muy diferente en español. La palabra, y mira, vamos a compartir. Okay. Ese en inglés y en su nombre originalmente en griego. Ptolomeo y Seleucus.
Esos son los nombres de los dos, ¿ok? Era Ptolomeo primero y el príncipe era Seleuco. Ok, Seleuco. ok. So, Ptolomeo y Seleuco. Seleuco. Ok. Como hermenéutica. ¿sí? Gracias, hermano. Gracias. So, he rose to power, the prince, El príncipe subió al poder and he conquered over Syria. y dominó sobre Siria. And he became more powerful Y él se hizo más poderoso than Ptolemy. que Seleuco. No, Ptolomeo. Oh, Ptolomeo. Ptolomeo. Yeah. Que no, Ptolomeo es, No, eso es otro. es otro. Okay. So, these are identified as the kings of the north. Estos son identificados como reyes del norte. And the Ptolemy ones, those from Ptolemy, Y Ptolomeo. los de cuáles son Ptolomeo, they're called the kings of the south. son llamados los reyes del sur. Okay. Now, it doesn't mean Russia. No quiere decir Rusia, It's just Syria. es nada más Siria. It's a little bit north of Israel, Es un poquito arriba de Israel, but not very far north. pero no muy lejos del norte. Okay. But they're called the kings of the north. Pero son llamados los reyes del norte. Okay. So these two dynasties fought for 130 years. Estas dos dinastías pelearon por 130 years. 130 años. And the stronger one Y el más fuerte always had control of Israel. siempre tuvo el control sobre Israel. Okay. Then in verse 6, Luego en el versículo 6, I'm telling you, it's a lot of detail. les digo que hay mucho detalle. It says, at the end of some years, Dice, al final de algunos años, they will join forces. se iban a juntar sus fuerzas, For the daughter of the king of the south porque la hija del rey del sur will go to the king of the north iría al rey del norte to make an agreement. para hacer un acuerdo. But she will not have the authority of her on her own. Pero ella nunca tendría la autoridad sobre Por sí para misma. ella misma. Okay. And neither will he, leer 6. Porfa. Y años después harán alianza. A la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer el pacto. Pero ella no retendrá su posición de poder, ni él permanecerá con su poder, sino que ella será entregada justamente con los que la trajeron, con el que la engendró y con el que la sostenía en aquellos tiempos. Again, very confusing, right? Nuevamente, muy confuso, ¿verdad? But there's some very specific details here. Pero hay unos detalles muy específicos aquí. Okay. There was a marriage between Antiochus, Había un matrimonio entre Antiochus, Antíoco the second, II and Berenice. y Berenice. She was a daughter of Ptolemy. Ella era hija de Ptolomeo And there was peace for a time, y hubo paz por un tiempo, but once Ptolemy died, pero cuando Ptolomeo murió, that ended the peace. eso terminó la paz. Okay. And when he died, Cuando él murió, Ptolemy the second, or Antiochus the second, es el Teleuco. Antiochus, ¿Cuál? Antiochus, Antíoco. Antíoco okay. segundo. When he died, Cuando él murió, he divorced this woman él divorció a esta mujer and took back his older wife, y se trajo nuevamente a la primera esposa. okay. But she didn't trust her husband, Pero ella no confiaba en su esposo, so she had him killed así que ella lo mandó matar by poison, por De veneno. veneno, lo okay. envenenó. So that fulfills the part. Eso llena la parte His authority won't last either, que su autoridad no iba a durar mucho. okay. Jeannie's here, huh? Ya. Okay, so after Antiochus died, Antes, vente. Granny, after Antiochus died, Antes de que Antioquía, después, después de que Antioco. Es que se van a pelear. No, they're not. I got the chairs there. Mira, mira.
Ay, mi hija está aquí con su perro. So. No, no. Guarda un momento para ellos para calmar. So, ¿hay preguntas todavía? Hasta ahorita hay preguntas. Un buen tiempo para hablar. Yo sí tengo, pero a lo último. Tengo por lo último. Hay un tiempo ahorita. Sí, porque vas a escuchar los perros ladrar por un poco tiempo. En la primera clase, Ajá, vimos que la profecía ajá. era, aparte de una advertencia, era para mostrar el poder de Dios. ¿Te acuerdas? Ajá. Y era para mostrar el poder de Dios, para que viéramos que su palabra se cumple, algo así, ¿no? Sí. Mi pregunta es, ¿por qué si Dios quería demostrar su poder y que su palabra se cumple, ¿por qué tan como acertijo? O sea, ¿por qué no lo hizo más claro? ¿Por qué siempre está todo escondido? Well, Presta para the reason, la razón más será, la razón será, ¿por qué? No. Porque Dios no quiere ser tan detallada si nosotros quebró evita sus planes. Recuerda la parábola Jesús dijo sobre Satanás. Si él sabe el tiempo cuando el ladrón puede entrar y quebrar sus cosas, entonces puede fortalecer sus cosas. También por las palabras, dice, eso es escondido y solamente los sabios pueden entender y entender sus razones para esas cosas. Dios no revela todo anteriormente porque Satanás va a empezar para meter en esas profecías si es tan espiritual y no tan detallada hasta lo cumplido, entonces no puede ser nada. Él dice, el hijo de Sur, ¿qué hijo de Sur? ¿Qué hija de Sur? ¿Qué hija de Sur? Puede ser muchos diferentes hijas de Sur, de los reyes de Sur. Hay muchos reyes en esta área. Y los reyes de Sur, hay muchos durante este periodo. Entonces, uno de ellos, no sabe quién, no menciona nombres, porque si él pone tan detallada, entonces el enemigo puede evitar esta parte. Él puede meter con ese. Entonces, su plan siempre es escondido un poco hasta la terminación de su plan. Y con ese gente puede decir, entonces Dios sabe desde el principio. Dios entiende todo y sí quiera muy bien con esas cosas. ¿Tiene sentido? Sí, claro. Sí. Imagínate, si sabe exactamente qué hija y puso su nombre, Satanás va a matar a ella. Sí. Atenta para matar y atenta para destruir a ella. Entonces puede ser muy difícil y gente puede evitar el cumplimiento de esas profecías. Es verdad, claro. Sí, y especialmente enemigos del evangelio. La gente no quiere que la Biblia esté cumplido y no quiere confirmar todas las profecías en la Biblia. Hay mucha gente, si ellos saben sobre algo, inmediatamente pueden meter en esas cosas para evitar el cumplimiento. Entonces, eso es más duro para Dios para cumplir esta profecía, porque necesita pelear contra personas en su contra para evitar la profecía. Si alguien puede saber, Dios solo, su mismo, puede entrar como un hijo, entrar en este mundo. Si ellos piensan así y diablo piensa así, entonces él va a matar todas las personas y él puede empezar todas las mujeres. If they knew Si ellos supieran, that it was going to hubieran come, sabido if it was going to come through a virgin, que iba a venir a través de una virgen, the enemy would have been attacking every virgin, el enemigo y hubiera atacado a todas las vírgenes, right? ¿sí? And that's additional danger for them. Y este es un Peligro. peligro adicional para todas ellas. But because nobody expected it, Pero porque nadie lo esperaba, I imagine Satan's face me imagino que la cara de Satanás would have been, what? He was looking for marriages to destroy él estaba tratando de destruir matrimonios, because he's thinking porque él estaba pensando, the Messiah is going to come through a marriage. el Mesías va a venir a través de algún matrimonio. He had no idea Él no tenía ninguna idea that it was going to come through a virgin. que iba a venir a través de una virgen. A ver si estoy entendiendo, hermano. Sí. Entonces,
lo hace a través de las profecías para que el enemigo no se entere. Eso significa, acláreme, no, perdón mi ignorancia por la pregunta, Sí, eso no, está bien. significa que nosotros no vamos a poder interpretarla, porque si somos capaces de interpretar la profecía, me imagino que el diablo también podría. Así Lo es. vamos a entender hasta que se cumpla la profecía. Estoy de Exactamente. acuerdo. Esto Sí. se aplica, eso se aplicaría, disculpe, eso se aplicaría entonces para lo escatológico, ¿no? Para tiempo futuro, para la venida Así de es. Cristo. Nosotros Ahorita- no sabemos realmente, sí. por más que estudiemos la profecía de tiempo futuro, no sabemos realmente, no vamos a entender cómo Sí. son las cosas, porque es como si el diablo también la pudiera entonces, junto con nosotros, estudiar, entender y buscar arruinar los planes de Dios. ¿Entendí? Así es. Sí, eso es, más o menos, esa es la razón. Y Jesús dijo esconder las cosas de los ignorantes y los no sabios y las personas injustos, para ellos no sabe qué fecha por entrar. Él dijo eso en una parábola. So, conecte ese con sus planes, los parábolas también. Y los discípulos dicen, ¿por qué enseñar en parábolas? Para esconder las cosas de los enemigos. Y la gente con el Espíritu de Dios puede entender las parábolas. Pero también él dice, si el enemigo sabe el tiempo para entrar en esta casa, entonces puede poner todos sus guardias en su contra. Pero si él no sabía, entonces él entrar y dice, wow, ok, no sabía. So, ese es cuando nosotros estudiamos profecía. La cosa más clara de todos es no puede ser tan preciso, no puede ser tan dogmático. Hay cosas básicas. Y yo enseñé como, I was teaching earlier in the classes Yo estaba enseñando anteriormente en las clases that whenever I teach through Revelation, que cada vez que enseño a través de Apocalipsis, I always start with one phrase, siempre empiezo con una frase. okay? We can interpret Revelation in 3 sentences. Podemos interpretar Apocalipsis en 3 Frases. frases. God wins, Dios gana, Satan loses, Satanás pierde, choose your team. escoge tu equipo. That's the interpretation. Esa es la interpretación. That's the reason it was written. Esa fue la razón por la que fue escrita. But it's written in such a way Pero fue escrita de tal forma that when you go through the tribulation, que cuando vayas a través de la tribulación, it's like watching a fiction movie sea como el estar viendo una película de ficción, where you stop thinking about your suffering donde pares de pensar en tu sufrimiento and you begin to imagine a world y te empiezas a imaginar un mundo where God is all powerful, donde Dios es todopoderoso. He's controlling everything. Él está controlando todo. There's good times, there's bad times, Hay buenos tiempos y malos tiempos. but in the end, Pero al final, the good guy wins, el bueno gana, the bad guy loses, el malo pierde. so persevere, Así que persevera. okay? That's apocalyptic literature. Esa es la literatura apocalíptica. Daniel was in captivity, Daniel estaba en cautiverio and he was told, y se le dijo, you're going to die here. vas a morir aquí. You're not going to go back to your land. No vas a regresar a tu tierra. It's going to be too long of a time, Va a ser muy largo tiempo. okay? There's going to be 483 years Va a haber 483 años that God is going to deal with Israel. en los que Dios va a dialogar con Israel. It's going to be 70 years Va a ser 70 años before your people come out of captivity antes de que tu gente salga del cautiverio and go back to the land. y regresen a la tierra. And Daniel was thinking, Y Daniel estaba pensando, what are we going to do in the meantime? ¿qué vamos a hacer entre medio? He was worried about losing the culture. Él estaba preocupado por perder la cultura. He saw how Israelites Él vio como los israelitas had become happy in Babylon, se estaban viendo felices en Babilonia, accepting their beliefs. aceptando sus creencias. And he was wondering, Y él estaba
pensando, how can God fulfill his promises? ¿cómo es que Dios va a cumplir sus promesas? Israel's lost. Israel está perdido. God was telling him, Dios le estaba diciendo a él, persevere, persevera, remain faithful. mantente fiel, I have a remnant. tengo un remanente. Not everybody's going to go back, No todos van a regresar, but there will be a remnant pero habrá un remanente. who are not going to bow the knee to the idols, Quien no va a arrodillarse ante los ídolos, who will love God quien va a amar a and Dios, remain faithful to my law. y se van a mantener fieles a mi ley. And you are going to be a leader for them. And y you are going y to tú be an vas a ser example for un them, ejemplo para ellos okay, on how to do this. en cómo hacerlo. And if you're faithful Y si eres fiel, after you're gone, después de que tú te vayas, then there will be a remnant habrá un remanente that's going to go back to the land, que se va a regresar a la tierra. and I will continue to deal with Israel. Y yo continuaré dialogando con Israel. And in the end, Y al final, I am going to fulfill my promises. yo voy a llenar mis promesas. There will be the Messiah who comes, Habrá el Mesías que vendrá, but he's going to be killed. pero él va a ser muerto. But there's still another week Y habrá otra semana that I'm más still going to deal with their sin. con la que voy a seguir dialogando con su pecado. That's the prophecy of the 70 weeks. Esa es la profecía de las 70 semanas. And he said, in the last week, Y dice, en la última semana I will make an end to Israel's sins, será la final del pecado de Israel. I will make them righteous, Los haré justos, I will restore their lands, restauraré sus tierras and I will bring the throne of David y traeré el trono de David that will rule over the world que reinará sobre el mundo for all generations. por todas las generaciones. There's going to be rebellions. Va a haber rebeldes. Daniel was still worried. Daniel todavía se preocupaba. If we read chapters 7, 8, and 9, Si leemos los capítulos 7, 8 y 9, at the end of each revelation al final de cada una al final de Apocalipsis, of his revelations, de sus revelaciones, okay, at the end of those, he's still worried seguía todavía preocupado and still confused. y confundido. And that's when Gabriel comes Ahí es cuando viene Gabriel in these chapters en estos capítulos to give him a very detailed a very detailed prophecy, para darle una profecía detallada so that he can trust para que él pueda confiar. as these things start to happen. Mientras estas cosas empiecen a suceder, He can trust that God is in control. él puede confiar que Dios está en control. God is telling him Dios le está diciendo a él, there's going to be things happening va a haber cosas que sucederán for the next 400 years. por los siguientes 400 años. There's going to be changes in empires. Va a haber cambios en los imperios. The Babylonian Empire that you are in, El imperio babilonio en el que vas a estar, that you are in, Daniel, que is going to be taken over by another empire. va a ser tomado por otro imperio. And after that, another one. Y después de ese otro. And after that, another one. Y después de ese otro. And I'm telling you this in Y advance te estoy diciendo esto de antemano so that you understand, para que entiendas, just like Peter says, así como dijo Pedro, a day for me un día para mí is like 1,000 years for you. es como 1000 años para ti. Don't think for a minute No pienses por un minuto that just because you're going to die in captivity, que nada más porque vas a morir en cautiverio, that's the end of my promises. ese es el final de mis promesas. Write these things down Escribe estas cosas so that future generations, para que las futuras generaciones they know sepan, as these things are being fulfilled, mientras ven cumplir estas cosas, that they can trust in me. que pueden confiar en mí. I'm still in control. Sigo en control. It's interesting Es interesante that the Magi, que los ¿cómo? los magis, Mag- los hombres sabios, los magos los magos, ¿sí? Magos.
that came to visit Jesus, que vinieron a visitar a Jesús, they knew ellos sabían approximately the time aproximadamente el tiempo that a child would be born. que el niño nacería, en que el niño nacería. And they were following a sign. Y estaban siguiendo una señal. How could they be so sure? ¿Cómo es que se podían estar tan seguros? Because they had these prophecies from Daniel. Porque ellos tenían estas profecías de Daniel. When Daniel wrote them, Cuando Daniel las escribió and they saw them happen y las vieron suceder in detail, en detalle, just like Daniel said. así como dijo Daniel. And so they were waiting Así que estaban esperando 483 years 483 años after the Babylonian captivity después del cautiverio babilónico, before the Messiah would come. antes que el Mesías viniera. They waited that long. Ellos esperaron tanto tiempo. They así. maintained these traditions Ellos mantuvieron todas estas tradiciones for that long. por tanto tiempo. We así. know this came from Daniel's prophecies Sabemos que esto viene de las profecías de Daniel, because they went to Jerusalem, porque ellos fueron a Jerusalén, because that's what's mentioned here. porque esto es lo que se menciona aquí. They did not go to Bethlehem, Ellos no fueron a Belén, because that was a prophecy by Micah porque esa fue una profecía de Miqueas after Daniel. después de Daniel. The Babylonian Empire didn't have those books. El imperio babilónico no tenía esos libros. They had Daniel's predictions. Ellos tenían las predicciones de Daniel. So they went to Jerusalem Por eso es que fueron a Jerusalén and they asked the king, y le preguntaron al rey, "Where is the child? ¿dónde está el niño? Where is the king of Israel?" ¿Dónde está el rey de Israel? They knew that there was coming a king Ellos sabían que vendría un rey at that time en ese tiempo and he would become king y que él sería un rey of a government de un gobierno that would have no end. que no tendría fin. The Persian Empire, El imperio persa they maintained an identity mantuvieron su identidad even against Greece and Rome, aún en contra de Grecia y de Roma and they were incredible warriors, y eran unos guerreros increíbles. okay? But because they had these predictions, Porque tuvieron estas predicciones then at the time of Jesus's birth, al tiempo del nacimiento de Jesús, the people who normally decided la gente que normalmente decidía who would be the future ruler of the Persian Empire, quiénes serían los futuros reyes, reyes del imperio Persia, de Persa, okay? They were called the kingmakers. se les llamaban los hacedores de reyes, They were magi. eran magos. Normally, Normalmente they were the final decision ellos tenían la decisión final of who would be ruler of the Persian Empire. de quiénes serían los gobernantes del imperio Persia, persa. Persia, okay? And they would bring massive amounts of treasure Y traían grandes cantidades de tesoros to that child a esa criatura or to that king o a ese rey or queen, o reina whoever was going to rule Persia. o quien quiera que fuera a reinar en Persia. They would take those gifts Llevaban esos regalos and they would ask that person, y le preguntaban a esa persona, if you accept these gifts, si aceptas estos regalos, will you be king of our empire ¿serías rey de nuestro imperio or queen? o reina? Okay. These were the magi. Estos eran los magos. And they came to Jesus Y vinieron a Jesús because of these prophecies, por estas profecías, knowing that this king of Israel sabiendo que este rey de Israel is going to be more powerful than any other ruler. iba a ser más poderoso que cualquier otro rey, Okay. Gobernador. gobernador. Okay. And so they were asking Jesus Así que le estaban pidiendo a Jesús and the parents of Jesus, y a los padres de Jesús, will he be the king of our empire?
que fuera el rey de su imperio, Okay. Because we know the predictions. porque ellos dijeron, porque nosotros sabemos las We have predicciones, followed the star, hemos seguido la estrella and we have come to honor the king. y hemos venido a honrar al rey. Okay. So those are things that we don't normally learn about that situation. Esas son cosas que nosotros no aprendemos normalmente de esas situaciones. Okay. Sí. Pregunta, Sí. ¿cómo es que los magos o sabios de Oriente, como se les llama, ¿no? Uh-huh. Podían saber de esas profecías y los mismos judíos no las vieron? Let's see. The Jews did, Los judíos sí sabían. and they were waiting for a ruler Y estaban esperando a un gobernante who was going to conquer Rome. que iba a conquistar a Roma. When Jesus came, Cuando vino Jesús, he came at a time when there were many messiahs. él vino en un tiempo donde había muchos mesías. All of Israel was waiting for a Messiah. Todo Israel estaba esperando a un mesías. Gamaliel said this. Gamaliel lo dijo. We've seen many come, Hemos visto a muchos venir claim to be the Messiah, diciendo que son el Mesías, but nothing happened. pero nada sucedió. So let's be careful Así que hay que tener cuidado on what we do with these disciples, en lo que hagamos con estos discípulos. because if he was the Messiah, Porque si él sí era el Mesías, we're going to be fighting against God. vamos a estar peleando en contra de Dios. They were expecting a Messiah. Ellos estaban esperando un Mesías. Remember when Jesus entered into Jerusalem? ¿Recuerdan cuando Jesús entró a Jerusalén? They crowned him as king. Lo coronaron como rey. The people did. La gente lo hizo. The Pharisees didn't want that. Los fariseos no quisieron hacerlo. Why did they crown him as king? ¿Por qué es que lo coronaron como rey? Because that was the day of the fulfillment of the prophecy. Porque ese era el día del cumplimiento de la profecía. Now, in Jewish law, En la ley judía, or in the Jewish thought, perdón, en la ley, En en el los pensamiento. pensamientos de los judíos, the Sanhedrin, de los sanadrines, there were two possible dates. había dos fechas posibles. One was the day when Darius Uno era el día cuando Darío declared declaró and wrote it down on paper y escribió en papel that Jerusalem would be rebuilt. que Jerusalén iba a ser reedificada. But there was another date Pero hubo otra fecha, a year or so afterwards un año o algo así después, where it was the date that the temple began to be rebuilt. cuando el templo iba a empezar a ser reedificado. So the Sadducees and the Pharisees Los saduceos y los fariseos and the y Sanhedrin, los sanadrines, when they saw Jesus being announced as king, cuando ellos miraron que Jesús había sido anunciado como rey and they told everybody, y le dijeron a todos, tell them to be quiet. díganles que se callen. Okay. And what did Jesus say? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? If they're quiet, Si ellos se callan, the rocks would cry out, las piedras gritarán, because this is my day. porque este es mi día. Okay. The Sanhedrin, Los sanadrines, when they didn't see their Messiah come, cuando ellos no vieron a su Mesías that would venir, conquer Rome, que iba a conquistar a and I'll Roma, cover that in 1 second. Y voy a cobrar eso en un momento, en un okay? momento vamos a cubrir ese When they esa saw parte. that Jesus was the one, Cuando ellos vieron que Jesús era el he was the one that was proclaimed as king, que proclamaba su reino okay, as king, como rey, okay, when they saw that, cuando vieron eso, they assumed it was the other date. ellos asumieron que era la otra fecha. And we read that in the Talmud and the Mishnah. Y lo leemos en el Talmud y en la Mishnah. They said it must have been another date, Dijeron, tiene que ser otra fecha. because the only one who came at that time Porque el único que había venido en ese entonces was a false Messiah who era died, un Mesías falso que había muerto, crucified by the Romans. que había sido crucificado por los romanos.
That's their interpretation. Esa es la interpretación de ellos. And so they're still waiting for their Messiah. Así que aún hoy siguen esperando su Mesías. Okay. So the reason that Jesus wasn't accepted by them La razón por la que Jesús no fue aceptado por ellos is because he didn't come to conquer Rome, es porque él no vino a conquistar a Roma, not with violence, no con violencia, not with force, no con fuerza, but with love sino con amor and y prosperity prosperidad and healing y sanación and forgiveness. y perdón. That's how he said to conquer Rome. Así es como él dijo que habría que conquistar a Roma. And if Israel had accepted him, Si Israel lo hubiera aceptado, he would have began his rule él hubiera empezado su reinado with grace, con gracia, but as the king, pero como rey and love y amor and healing, y sanación, and everybody would have followed him. y todos lo hubieran seguido a él. And he would have destroyed any enemies. Y él hubiera destruido a todos los enemigos. But the majority of the people, Pero la mayoría de las personas, of course, they would follow a man claro que iban a seguir a un hombre who could multiply their food supernaturally, quien supernaturalmente pudiera multiplicar su comida so nobody would starve, para que nadie tuviera hambre, who could heal them of every disease, quien pudiera sanarlos de cualquier enfermedad, who could cast out any demons, quien pudiera sacar cualquier demonio, who could raise the dead even. que aún pudiera levantar a los muertos. Everybody in the world would follow a king like that. Todos en el mundo pudieran seguir a un rey así. Okay? Vente. But the rulers were the ones that rejected him. Pero los Gobernadores. gobernantes son los que rechazaron a un rey así, Because he would take away their power. porque él les iba a quitar el poder. Okay? So that was the story behind the story. Esa es la historia atrás de la historia. So these prophecies Estas profecías were so detailed son tan detalladas that for 5 centuries, que por 5 centenarios the Babylonian Empire el imperio babilonio and the Persian Empire y el imperio de Persia guarded these predictions, cuidaron estas predicciones and they counted the days. y contaron los días When the king would come, cuando el rey vendría, who would be more powerful than any other king. quien sería más poderoso que cualquier otro rey. Israel, Israel, they were looking for a different kind of king. ellos estaban buscando otro tipo de rey. They wanted a general like Alexander the Great, Ellos querían a un general como Alejandro el Magno, greater than him. más grande que él. And what they didn't understand Y lo que no entendían is love is greater than that. es que el amor es más grande que eso, It is much greater than that. mucho más grande que eso. Love can conquer any enemy El amor puede conquistar a cualquier enemigo if it's unconditional si es incondicional and it's sacrificial. y si es sacrificial. It touches the heart of anyone. Toca el corazón de cualquiera. Okay, it can bring anybody to their knees. Puede traer a cualquier persona a sus rodillas. We've seen that Lo hemos visto when the martyrs cuando los Today, mártires en el día de hoy, in the Middle East, en el Medio Este, when they're killed for their faith cuando son muertos por su fe and they're praying for their killers, y están orando por los que los están matando and asking God to forgive them, y le están pidiendo a Dios que los perdone. the ones who are killing them, Los que los están matando, what we're seeing lo que están viendo is many of them, thousands of them, es many of them, and thousands of them que muchos de ellos y miles de ellos are repenting se han arrepentido and becoming Christians. y han llegado a ser cristianos. ISIS is losing. ISIS Y is losing Está perdiendo
in the battle against Christianity en la batalla en contra del cristianismo because of the martyrs. por causa de los mártires. I have missionary friends that I know through Facebook and through Calvary. Yo tengo amigos misioneros que conozco a través de Calvary en la Facebook, Calvario, en red de social, Facebook, that are in those areas. que están en esas áreas. We hear these stories in the churches. Escuchamos historias en las iglesias. And like 5 minutes left, so I'm gonna finish with this. And they are talking about Islamics, Y ellos están hablando sobre los islámicos terrorists terroristas that are having dreams que están teniendo sueños where Jesus is appearing to them donde Jesús se les aparece a ellos and telling them, y les está diciendo, I am Jesus who you are persecuting. yo soy Jesús el que estás persiguiendo. And they are leaving Islam Y están dejando a Islam and becoming believers y se están haciendo creyentes. and preaching the gospel Y están predicando el and evangelio dying for their y faith. están muriendo por su fe. And because of that, more are Y converting. por causa de eso, otros más se están convirtiendo. It's an incredible movement for the last 20 years Es un movimiento increíble en los últimos 20 años that's getting bigger and bigger and bigger. que se está haciendo cada vez más grande. It's getting so big now Se está haciendo tan grande ahora that the only thing the Islamics can do que lo único que los islámicos pueden hacer is begin a new version of Islam es empezar una nueva versión del Islam that accepts Christians que acepte a los cristianos in the same church as an Islamic. en la misma iglesia de un islámico. It's called the Baha'i religion. Le llaman la religión Bahá'í. And it's the fastest growing religion in the world right Y now. ahorita es la religión más rápida en crecimiento. Okay? And what they teach, Lo que ellos enseñan Jesus was a prophet for the Christians. es que Jesús era un profeta para los cristianos. He was God in the flesh. He was God in the flesh. Él era, He was God in the flesh. Okay. que él era Dios en carne, Okay. But God also appeared pero también Dios apareció through Muhammad. a través de Mohammed. For the Buddhists, Para el budista he was through Buddha. se apareció como Buda. Through the Hindus, Para el hindú he was Vashti. fue Vashti. Okay. And through all of the world religions, y a través de todas las religiones del mundo. this is how they're responding to Christianity. Así es como están respondiendo a la cristiandad. Instead of killing Christians, En lugar de matar a cristianos, they're telling le Christians, están diciendo a los cristianos, we can all worship God together. todos podemos adorar a Dios juntos. And Christians are beginning to negotiate. Y los cristianos están empezando De a negociar negociar with the doctrines that are essential. con las doctrinas que son esenciales. The belief that there is only one God La creencia que existe solo un Dios and there's only one way to be saved. y que hay solamente una forma de ser salvos. Jesus says, Jesús dijo, no one comes to the Father nadie viene al Padre but through me. sino por mí. Muhammad was not a prophet, Mohammed no era un profeta and he was not God in the flesh. y no era Dios en la carne, Neither was Buddha, ni tampoco Buda, neither is Vashti. ni Vashti. Okay? These were not God in the flesh Estos no fueron Dios en la carne. because God cannot lie Porque Dios no puede mentir and he cannot contradict himself. y no se puede contradecir a sí mismo. If Jesus said, Y Jesús dijo, there's no other way to the Father but through me, no hay otra forma para ir al Padre sino a través de mí. and there's no other name Y no hay otro nombre under heaven bajo el cielo through which you can be saved por el cual puede ser salvo, but Jesus, sino Jesús. then God can't contradict that. Entonces Dios no puede contradecir eso. You're talking really soft. So these are important points, Estos son puntos importantes, okay? Very essential to understand. muy esenciales para entender. These people understood
Esta gente lo entendió through the predictions of Daniel a través de las predicciones de Daniel, that God is going to send someone de que Dios va a mandar a alguien to govern this world, a gobernar a este mundo, and his world, his empire, y su imperio is going to be forever. va a ser para siempre. So this is the reason for these predictions. Esta es la razón de estas predicciones. We're going to go into more detail next week Vamos a entrar en más detalle la siguiente semana, because we're still understanding porque seguimos entendiendo. what things are literal. ¿Seguimos entendiendo? Yeah, we're still understanding Okay. what things are literal, ¿Cuáles cosas son literales? which things might be literal but might be symbolic. ¿Cuáles cosas pueden ser literales pero puedan ser simbólicas? Okay. Cities Ciudades are always literal. siempre son literales. When it mentions a place, Cuando menciona un lugar, it's not a symbol for some system. no es algún símbolo para algún sistema. It never has been Nunca ha sido in prophecy, en la profecía and it never will be. y nunca lo hará. In Revelation, En Apocalipsis, many think that Babylon muchos piensan que Babilonia is a symbol es un símbolo for a system para un sistema or a belief system o una creencia or some other location, o otra localidad, just because it says, nada más porque dice, let me tell you the mystery Babylon. déjenme hablarles sobre Misterio. el misterio de Babilonia. Okay. All that means Lo único que significa is it's something that was never revealed before. es que es algo que no había sido revelado anteriormente. It doesn't mean that it's now spiritual No quiere decir que ahora es espiritual and it's symbolic y es simbólico and it's not the literal city. y que no es la ciudad literal. Babel, the Tower of Babel, La torre de Babel was in Babylon. estaba en Babilonia, The city Babylon, en la ciudad de Babilonia. it was there. Estaba allí And every prediction against Babylon y todas las predicciones en contra de Babilonia were that place. eran en ese lugar. They Para were ese lugar. about that city. Se trataba de ese lugar. So in Revelation, Así que en Apocalipsis, when it says Babylon cuando dice Babilonia, is going to be a great city va a ser una gran ciudad and all of the world is going to get rich through Babylon, y todo el mundo se va a hacer rico a través de Babilonia. okay, or many men in the world, sorry, not all. Perdón, no todos. The rich will get rich through Babylon, Los ricos van a hacerse más ricos a través de Babilonia. so much that when it's destroyed, Tanto que para cuando sea destruido, they are going to lose all of their riches. ellos van a perder todas sus riquezas. Okay. That has to be the city. Eso tiene que ser la ciudad. Now, it doesn't mean that it's rebuilt now, No quiere decir que es reedificada, reedificada, que esté reedificada ahorita, because we know with technology, porque sabemos que con la tecnología it's easy to build a city in a very short time. es fácil el edificar una ciudad en poco tiempo. Okay. And it doesn't even have to be a big city. Y ni siquiera tiene Sí. que ser una gran ciudad. It just has to be a big enough city. Nada más It just has to be big enough. tiene que ser una ciudad lo suficientemente grande Okay. And with the technology y con la tecnología that all kinds of people in the world que todo tipo de personas en el mundo can get rich through something in Babylon. pueda hacerse rico a través de algo en Babilonia. That can happen in months. Eso puede suceder en meses. We don't have to wait for Babylon to be rebuilt. No tenemos que esperar a que Babilonia sea reedificada. The Antichrist can do that El anticristo puede hacer eso. if he's ruling over the world. Si él está reinando en todo el mundo, a través de todo el mundo, He could rebuild that city in weeks. él puede reedificarla en semanas. Okay. So that's not a prophecy we're waiting for. Esa no es una profecía que estamos esperando, But what we can expect pero que podemos esperar is when it happens,
Lo que podemos esperar es que cuando suceda, it's going to be Babylon. va a ser Babilonia. When Jesus comes, Cuando Jesús venga, it will be in Jerusalem, será en Jerusalén, in Israel, en Israel, in the land. en la tierra. It's not symbolic. No es simbólico. It's not the Catholic Church. No es la Iglesia Católica. It's not the revived Roman Empire. No es el imperio revivido de Roma. Okay? It's Babylon. Es Babilonia. It's not New York. No es Nueva York. It's not the United States. No es Estados Unidos. It's Babylon. Es Babilonia. Okay? So, sí, Deborah. Entonces, entonces, por lo mismo, no hay posibilidades de que Babilonia sea un sistema económico. No. Dice, es una ciudad. Sí, es una ciudad. Siempre bíblicamente, si menciona Siempre la ha ciudad sido- de Babilonia, es Babilonia. Es ciudad. Si menciona Jerusalén, es Jerusalén. Si menciona Tira, es Tira. Si menciona algo, es algo. Pues cuando Siempre. es una ciudad, es una ciudad. Así es, siempre en la Biblia. Nunca Sí, menciona una ciudad como simbólica por un sistema mundial. A Nunca. diferencia de los reyes, los imperios y todo eso, la ciudad es la ciudad. Thank you, babe. So, ese es, nosotros aprendemos cuando dice el norte y sur, significa norte de Israel, sur de Israel. Oeste, este. Ese es simbólico, esta dirección de Israel, otra dirección de Israel. Si hay un rey en un local, en una autoridad, es un rey, es un tipo de autoridad a través de un área, un territorio. Literalmente, físicamente. No es un sistema. Es una nación, es un país, o es una ciudad, algo así. So cuando dice Roma es como 7 ceros, bueno, ellos dicen, Roma es 7 ceros. Mira, mi primera pregunta cuando dice es la iglesia católica es Babilonia, mi primera pregunta siempre es el mismo. ¿Quién es rico a través de la iglesia católica? ¿Quién en el mundo hace riquezas a través de la... ¿Quién en el mundo hace ricos? Pocos. Solo Roma. Solamente, no todos los países. La iglesia católica sacar todo el dinero de otros países. Eso es contrario, eso es totalmente reversa. En Babilonia es un sistema, es una ciudad, a través de su tecnología, a través de su autoridad, gente empieza a ser rico en todo el mundo. Puede ser petróleo, puede ser un capital, empezar a aparecer un lugar cuando ellos venden todo el petróleo de todo el mundo y toman ventaja de esta ganancia. Y puede ser otra tecnología, no sabemos, en verdad. O sea, hay muchas cosas por cambio en 100 años, en 200 años, en un otro 1000 años. Y Jesús no necesita regresar hoy. Él puede esperar, como Pedro dice, mira, los apóstoles puede ser muy temprano, muy pronto. Y hará 2000 años. Ellos piensan cualquier momento. Sí, cierto, cualquier momento. La cosa es, nunca nosotros por uso una amenaza contra gente para aceptar a Dios porque el tiempo del mundo es final. Siempre Jesús dijo, no importa los tiempos. Los apóstoles preguntan en Hechos 1. ¿Recuerdan en la primera clase? Los apóstoles preguntan a Jesús, ¿cuándo es tiempo cuando regresas para empezar tu imperio? Y Jesús dice, no te preocupes. Esas son cosas de Padre. Usted vete a ser mis testigos. Espero por usted el Espíritu Santo y a ser discípulos en todos los países. Ese es tu trabajo. No para entender qué fecha puede ser la profecía, cuánto es la fin del mundo. Y Jesús también en su propio ministerio, su propia predicación dijo, mira, el hombre rico, el hombre pobre, ninguno de los dos sabe cuál es el fin de sus vidas. Este es un buen motivo para aceptar a Cristo ahorita. Es lo único tiempo Jesús usa como una amenaza. Dice, mira, tu tiempo puede terminar hoy. Entonces, ahorita es mejor para aceptar a Cristo. Porque tu día puede ser hoy. El fin del mundo puede ser miles de años. Dios tiene la capacidad para esperar cualquier tiempo Él quiere. Y Él tiene control de todos los detalles. Siempre en la historia de la iglesia, siempre en la historia mundial, cuando cosas caen muy, muy mal, la Primera Guerra Mundial 1,
En la primero, ellos piensan el fin del mundo. Y salir los testigos de Jehová con muchas profecías sobre el fin del mundo. Y después, la guerra segundo. Y todos dicen, ahorita es el fin del mundo. En la guerra frío, dice, apocalipsis, nuclear explosions. Entonces, sí, vas a hacer, no puede aguantar mucho tiempo en los 80s. Yo recuerdo, cuando yo fui un joven, no puede aguantar tanto tiempo. Ahorita es 40 años más. Y sigue así. Y yo recuerdo predicaciones en este año. Y ellos dijo, este COVID es el fin del mundo. Esa es la señal para terminar. Cuando cosas de COVID terminar, entonces vas a rapto. Hay muchos predicar en esta forma. ¿Quién dijo este? Ahorita encontramos COVID, no es tan peligroso. No tanto. En todo el mundo, de 7.8 billón personas, 200,000 mueren. O medio millón. Medio millón de 7.8 billón personas. No es la ira de Dios, porque si Dios es enojado, vamos a matar mucho más de este. Si Dios trae su juicio, no puede ser enfermedad, no toca a los niños y solo los viejos y solamente las personas con buen sano y ellos no van a morir y tienen poquito probabilidad para morir. Ese no es un tipo de como Egipto, cuando mata cada primogénito de todas las familias. Y cuando hay sombra, todo el mundo. Cuando yo ver ayer, aquí en Hermosillo, cuando ver la luz y el sol rojo, ajá. empezaba a escuchar gente, el fin del mundo. Pero solamente en Hermosillo, gracias. No, aquí también. Aquí en Ensenada también. En Ensenada y Cobre, Baja California, pero es solamente en México Norte y California. Es solo el fin del mundo en esos lugares. Pensamos nosotros el centro del universo. Siempre gente piensa, si miras mi vida es malo, significa que es la gran tribulación. No es así. La gran tribulación puede ser más fuerte de cualquier otro tiempo y tenemos muchos tiempos en la historia de la iglesia, mucho más feo de ahorita. Durante Nerón, durante Dominico, durante la guerra contra los islámicos, durante el tiempo cuando la iglesia católica domina todas las cosas y mata a todas las brujas solo porque ellos tienen herejía supuestamente y mata a cualquier persona que ellos quieren. Hay muchos tiempos mucho más peor de ahorita. Estos tiempos pueden salir mucho más peor. Ahorita no sufren nada. Yo puedo ir a la tienda y compro mi comida sin duda. No pasa nada. Entonces, es tan exagerado ahorita las profecías. Es por eso yo pongo esta clase para ustedes, para compartir esa información con los demás y dice, mira, nosotros asumimos muchísimo sobre profecía. Presumimos mucho sobre la interpretación de profecía. Esa es la razón yo puse esta clase. Tengo como 5 semanas más para cubrir diferentes otros tipos de profecía y salir la guerra para entender cómo ellos hablan. Cuando habla sobre guerras, ese queda muy bien con el Apocalipsis. Pero también vamos a ver las profecías sobre el 1000 años. ¿Ok? Las promesas de prosperidad y bendiciones. Vamos a checar estos tipos de profecías para que pueda esperar durante los 1000 años literalmente. Cómo puede entender esas promesas por Israel, por todo el mundo durante ese tiempo. Porque si buscamos las cosas en el pasado sobre las bendiciones de Israel, sí podemos ver todas las promesas sobre la tierra prometida. Porque él promete a Israel tiempos de bendiciones, tiempos de prosperidad y sanación y todo eso, el paz contra sus enemigos. Pero ¿cómo se será? ¿Cómo fue pasado? En el pasado, ¿cómo cumplí esas promesas? Puede ser muy similar del tiempo de los 1000 años de Cristo, pero más preciso, más fuerte, más literal. Es como la tierra prometida fue una sombra sobre la futura tierra prometida. Porque el rey no fue la verdad rey. Saúl cayó. David cayó en tentaciones. Y también, ok. Dios bendiga, hermano Mario.
Está bien. So, vamos a terminar. Si empezar un poco tarde, entonces empezar un poco tarde. So, quiero decir 2 horas. Y como yo digo en mis clases, si entrar tarde, vamos a terminar tarde, porque la clase es 2 horas, ¿ok? Ok. Dios te bendiga, hermanos. Nos vemos, ¿ok? Bye. Bye bye.